Realmente quiero compartir con ustedes una palabra que ha conmovido profundamente mi corazón. Y puse así, hoy escribo mi eternidad. Hoy escribo mi eternidad. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado por Dios? ¿Cómo quiero ser recordado por las personas? Un día estamos y mañana ya no estamos más. Y te pregunto, ¿cómo quieres ser recordado? Y la otra pregunta, ¿cómo eres hoy? ¿Cómo quiero que me recuerden? Porque si tú quieres que te recuerden como la persona amorosa, como la persona que amó desesperadamente a Dios, como la persona que siempre estuvo delante de Dios y caminó así como Abraham en rectitud, probablemente tengamos que hacer algunos cambios. Yo creo que todos queremos ser recordados como una persona de fe, como una persona que amó, que honró al Señor. Pero muchos van a ser recordados como el Argel, como el Abá, como el que siempre se enoja, como el insensible, como el Yapú, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos no importa de dónde vinimos, no importa, sino las decisiones que tomamos en nuestra vida. Eso marca el rumbo. Entonces, a mí me llama la atención y quiero hablar del padre de la fe, pero voy a hablar de muchas otras personas de la Biblia para ilustrarles lo que realmente quiero enseñar en esta tarde. Y que cada uno pueda entender y tomar una decisión muy firme en pos de Dios. Para que nadie de nosotros sea recordado eternamente como un ejemplo de maldición. Dice Génesis capítulo 13, verso 3 en adelante. O sea, sabemos que Dios le llamó a Abraham y Abraham obedeció, creyó a Dios, obedeció y se fue. Ahora ya está en la tierra prometida y ya Dios le bendijo y hay que seguir tomando decisiones. Dice, desde el Negev Abraham avanzó lentamente hasta llegar a Betel. Ahí Abraham había hecho un sacrificio antes. Una vez ahí se dirigió al lugar donde había acampado antes, es decir, entre Betel y Ai. En ese lugar mismo, Abraham había construido un altar para invocar el nombre del Señor. Y también Lot, que iba con Abraham, tenía muchas ovejas, vacas y carpas. De modo que ya no podían vivir juntos, pues el campo no era suficiente para alimentar a tantos animales. Por eso había muchas peleas entre los pastores que cuidaban los rebaños de Abraham y los que cuidaban los rebaños de Lot. En este tiempo los cananeos y los ferozeos todavía vivían en aquella región. Así que un día Abraham le dijo a Lot: recuerda que tú y yo somos parientes, de modo que no es bueno que haya peleas entre nosotros ni entre tus pastores y los míos. Mira, ahí tienes una gran extensión de tierra.
escoge donde quieras irte a vivir. Si te vas a la región que está a la izquierda, entonces yo me iré a la que está a la derecha. Pero si te vas a la derecha, entonces yo me iré a la izquierda. Lot contempló toda la extensa llanura del Jordán y vio que toda esa región hasta Zoar era muy buena para la agricultura, pues tenía mucha agua. Era como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Así era esa región antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. De modo que Lot escogió la región que está al oriente, es decir, la llanura del Jordán, y se fue a vivir allá. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó viviendo en Canaán, mientras que Lot habitó entre las ciudades de la llanura cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy perversos y ofendían mucho al Señor con sus horribles pecados. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira toda la tierra que tienes a tu alrededor, por el norte, al sur, al oriente, al occidente. Toda esa tierra será para ti y para todos tus descendientes. Además, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, de modo que solo quien sea capaz de contar el polvo de la tierra podrá contar tus descendientes. Ahora pues levántate y recorre toda esa región a lo largo, a lo ancho, porque te la voy a regalar. Así que Abraham se fue a vivir junto al bosque de encinas de Mamre que queda cerca de Hebrón, y ahí construyó un altar para el Señor. Acá hay dos hombres que habían salido de su tierra, dos hombres que habían tomado decisiones buenas en obedecer al Señor, en dejar la tierra y sus parientes y ir a una tierra donde Dios llamó específicamente a Abraham. Pareciera ser que Lot había tomado una decisión maravillosa de ir con su tío, un hombre de fe, un hombre que oía la voz de Dios, un hombre que claramente caminaba en obediencia con Dios. Pero su corazón no era como el corazón de Abraham. Y muchas veces podemos caminar cerca de una persona con un corazón recto, pero seguir teniendo un corazón perverso. Si no lo creemos, analicemos a Judas, que caminó con Jesús, pero nunca dejó el amor al dinero y por esa razón nunca dejó de ser ladrón. Caminó con Jesús, pero es recordado como una de las personas más malditas, si no la más maldita, por su corazón, por lo que había dentro de su corazón. Judas, como cada uno de nosotros, estaba escribiendo su eternidad al lado de Jesús, con la oportunidad brillante de ser uno de los pilares de la iglesia. Hay muchos con el corazón de la misma manera como Judas. Acá, cuando
parece ser que solo Abraham se da cuenta de que hay conflictos. Porque solo es Abraham el que toma la iniciativa y dice, no está bien que haya peleas. Parece que a Lot no le molesta. Y él dice, mira, no está bien esas peleas entre los pastores, somos parientes, tenemos que vivir en paz. Y suben a una montaña y le muestra y le dice, mira, miremos un poco toda la tierra y vos elegís lo que vos querés. Y yo creo que Lot era un tipo muy parecido a la gente de este tiempo. ¿Cómo son la gente de este tiempo? La misma Biblia dice, las personas de los últimos tiempos serán amadores de sí mismos, egoístas, ávaros. Fíjense que Lot se olvida que Abraham es el elegido. Abraham es su tío, un hombre mayor que él. Se olvida de todo eso, se olvida del principio de honra. Y él mira y dice, ahí esa zona es la mejor zona. Porque allá era como el jardín de Dios, la misma Biblia lo dice. Y allá era desértico. Entonces él dice, yo elijo todo ese jardín y para vos queda el desierto. A mí me impacta eso porque cuando conocemos la diferencia en tierra nos damos cuenta lo que hizo Lot. Él podría haber dicho, mira tío, no es justo que yo elija, tú tienes que elegir. Y si fuera tan descarado, pero el descarado ya pierde el discernimiento. Por lo menos podría haber dicho, mira, los dos necesitamos agua, ¿por qué no dividimos esa buena zona en dos? Y los dos tenemos parte del desierto y parte de la buena tierra. No, todo para él. Ahí se descubre el corazón. Y yo creo que muchas veces cuando una persona tiene la oportunidad de tocar riquezas, se descubre el corazón de la persona. Cuando Dios pone nuestra mano, así como Abraham dijo, toma tú la decisión. A veces Dios pone en nuestra mano algo y nosotros tomamos la decisión de Lot y no la de Abraham. Ahora vemos también aquí en esta palabra el corazón de Abraham. La humildad. Él tenía el bien del prójimo antes que el suyo propio. Sí, como nos enseña la Biblia. Escoge tú. Y lo que sobra yo tomo. Para mí está bien eso. O sea, poco inteligente. Su sobrino le estaba jodiendo. Aparentemente. Y él dice, está bien, toma tú lo que tú elijas. Su confianza no estaba en las riquezas, estaba en Dios. Él caminó en obediencia, él caminó en fe y él caminó detrás de la voz de Dios. Lot caminó según los intereses del corazón carnal del hombre. Tremendo. Dice Génesis 22, 18.
Acá ya tenemos el resultado. Dios le dice a Abraham, por haberme obedecido, todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tus descendientes. O sea, el corazón de Abraham, la obediencia, su fe, su humildad, Dios lo vio. Y Dios miró la injusticia también que sufrió. Porque apenas, fíjense, apenas se va Lot a ocupar ese jardín hermoso, Dios se le aparece a Abraham. Y cuando Dios se te aparece, tu desierto se convierte en jardín. Yo prefiero en un desierto donde nunca llueve, con la voz de Dios, que en el Edén sin su voz. Yo prefiero encontrarme con Dios en un lugar desolado que un jardín sin nada de él. Santiago capítulo 2, verso 23 dice: así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, no se nos declara justo a los ojos de Dios. Nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. O sea, somos declarados justos por creer y caminar en esa fe. No por decir, pero sin un fruto de la fe. Entonces Abraham fue llamado amigo de Dios. O sea, él caminó en amistad con Dios. Para él la mayor riqueza era Dios, no eran los bienes de esta tierra. Por eso no caminó como un egocéntrico carnal buscando el bien propio, sino permitió a otro escoger. Todas las naciones de la tierra son benditas en Abraham hasta el día de hoy. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo quieres ser recordado aquí y en la eternidad? Si se volvería a escribir un libro y se escribiría nuestros nombres ahí, ¿como quién quisieras ser? Y eso requiere decisiones radicales en pos de lo que Dios nos muestra. Lot, ¿cómo era Lot? Lot era egoísta, eligió lo mejor para él, no honró a su tío, que le había dado todo, que le había llevado consigo, que le había mantenido. Se fue tras el deleite de su ojo. Al mismo tiempo, cuando Abraham fue tras la voz de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de esos dos caminos? Porque una vida es un camino corto.
¿En cuál estamos? Porque es importante identificar para corregir. Porque si no identificamos nuestro camino, es muy difícil corregirlo. Lot se fue él se fue a Sodoma con mucho y salió sin nada de Sodoma. Lot se fue a Sodoma como un hombre rico y salió de Sodoma sin nada. No tiene lógica. Escogió el lugar que parecía el jardín de Dios. Y salió de ahí sin nada. Abraham escogió lo que sobró, el desierto, con la voz de Dios, y fue el hombre más próspero. Hay tantas cosas detrás de una decisión que tomamos a veces. Por eso una y otra vez yo digo, tenemos que apelar a nuestra sinceridad de nuestro propio corazón. Porque el problema del engaño no es otra persona, el problema del engaño es mi propio corazón. Ni el diablo puede engañar a alguien que camina en rectitud. Porque Dios le guarda. Yo no veo en la Biblia a nadie engañado que caminó en obediencia. Porque Dios es su guardador. Él perdió a su esposa en el camino de salida de Sodoma. Y quiero hablar de algo muy profundo ahí. Porque es una realidad de este tiempo. Él expuso demasiado a su familia al pecado de Sodoma. Sodoma se quedó pegado por su corazón. Y hay muchos por cómodo, por acomodado, por falta de valor, exponen tanto a su familia, a Sodoma, que en realidad su corazón queda para siempre ahí. El corazón de su mujer se quedó en Sodoma como ejemplo para todos los tiempos. Dios había dicho, no miren atrás. No miren atrás, avancen, salgan, corran por su vida. Pero la mujer de Lot amaba a Sodoma. Y no amaba tanto la voz de Dios que había dicho, no te des la vuelta. Y ella se dio la vuelta y quedó como estatua de sal. Y según muchos estudiosos que estudian y excavan, se ha encontrado una estatua de sal
como una mujer en el Mar Muerto en este tiempo. O sea, parece ser que hasta hoy día está esa estatua ahí tal cual como Dios había anunciado. Y eso no tenía que ver con una mirada. Eso tenía que ver con un corazón que se quedó pegado a Sodoma. Muchas veces nosotros miramos hacia atrás. Y miramos hacia atrás porque nuestro corazón sigue ahí. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuánto expones tu corazón a Sodoma? ¿Cuánto expones a tus hijos a Sodoma? ¿Y cuánto tiempo vas a seguir tolerando eso? Mejor en un desierto que en medio del jardín, pero expuesto todo el tiempo a Sodoma, símbolo de perdición y de juicio. Lot se fue a la montaña, quedó solo ahí en una cueva. Las hijas de Lot le emborracharon a tal punto y tuvieron relaciones sexuales con su papá, primero una, después otra. Quedaron embarazadas las dos de su papá. Díganme si eso no es estar pegado a Sodoma. Dos pueblos nacieron de un incesto, una perversión. De ahí salen los moabitas y los amonitas que eran enemigos del pueblo de Dios. Dos personas, dos historias. Empezaron en el mismo lugar. Empezaron en un solo llamado. Porque cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, no solo le llamó a salir de Ur en los Caldeos, le llamó a mucho más. Le llamó a apartarse para Él. Él quiso hacer con Abraham, con Lot, una cultura del reino. Cuando Dios te llamó a ti, quizás como primero de tu familia, te llamó para hacer una nueva cultura, una cultura del reino apartado del pecado. Y quizás te llevó un poco más lejos para purificarte y para limpiarte de costumbres que traías y para que realmente puedas hacer una nueva nación. Porque de cada uno de nosotros vienen descendientes, viene una línea de bendición o de maldición, viene una historia. Yo quiero que salgamos conscientes de este lugar en esta tarde, que no solo se trata de nosotros y de nuestro corazón egoísta. Se trata de mucho más que eso. La descendencia de Abraham fueron el pueblo escogido por Dios, simiente de bendición. Los descendientes de Lot son dos pueblos enemigos de Dios, ejemplos de maldición. Todos empezaron con la misma oportunidad. El punto estuvo en su corazón. Acá está el tema. Podemos estar todos en la misma iglesia.
hablar del mismo Dios, cantar la misma canción, pero en nuestro corazón ser perverso y pegado a Sodoma y ser simiente de maldición y no de bendición. Lo bueno es que todos los días hasta ahora es una oportunidad de cambiar, de rendir completamente nuestro corazón al Señor. Yo no sé si estamos conscientes que no solo somos responsables de nuestra vida, sino también de las siguientes generaciones. Deuteronomios 30:19 nos dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora ponga al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. O sea, ahí las decisiones tomamos nosotros. Dios no nos obliga. Está en nuestro corazón, dice. Ay, si elegirás la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Esa es la clave. Eso fue la decisión que tomó Abraham, pero no así Lot. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así que es una decisión que el Señor pone delante nuestro. Para ejemplificar, quiero mencionarnos unos cuantos ejemplos bíblicos. Pero quiero darte una tarea antes de repasar esa lista que tengo aquí. Quiero que cuando te vayas a tu casa, te pares por 5 minutos frente al espejo y te preguntes: ¿soy yo la persona que quiero ser delante de Dios? ¿Soy yo esa persona que quiero ser delante de Dios? ¿Estoy tomando decisiones que me agradan para mi eternidad? ¿Voy en la dirección que me va a bendecir a mí, que me va a traer satisfacción dentro de 150 años al recordarlos cuando yo esté en el cielo o en el infierno? ¿Van a hacer mis decisiones que mis descendientes sean benditas o malditos? Esas preguntas quiero que se hagan frente al espejo. Es una tarea simple. No les pido escribir un examen ni leer un libro de 200 páginas. Y ahora quiero ir a los ejemplos bíblicos. Eliseo estaba arando su chacra, un agricultor en gran escala, porque él tenía 12 yuntas de bueyes. Así que yo me imagino que ese sí era uno de los grandes. Y viene el profeta Elías y le tira su saco encima, y Eliseo entiende que eso es un llamado de Dios.
para seguirle y ser profeta. Y le dice a Elías, espera un ratito, voy a despedirme de mi familia. Pero él no solo se despide, él destruye sus arados, que era algo que era casi imposible hacer en la época de piedra, y hace de esa leña un asado de sus bueyes entrenados para arar, que también es cosa difícil. O sea, él lo que hace es, él rompe el camino para volver alguna vez atrás. En eso hay un gran mensaje. Él, si en un año no le agrada ser profeta, él no puede recordar que allá está esperando el arado y el buey y todo listo. Allá atrás no hay nada. Y aquí hay algunos que todavía no quemaron su arado. Cuando viene el tiempo y cuando se vuelven fusilánimes en su fe, quieren volver atrás. Él tomó una decisión y fue tan radical que él quería la doble unción. Él quería la doble porción del Espíritu que había sobre Elías. Y Elías dijo, cosa difícil has pedido. Pero él lo recibió porque Dios se agradó de su corazón. Y fue doblemente bendecido. Pero estaba Giezi. Giezi era su siervo. Giezi vio todos los milagros que ocurrían en el ministerio de Eliseo. Él vio cómo Dios le hablaba. Él vio cómo todo lo que él decía sucedía. Pero su corazón estuvo pegado a Sodoma. Su corazón estuvo pegado al amor al dinero. Cuando vino ese hombre rico y fue sanado, él en su corazón dijo, ¿cómo yo puedo obtener algo de la riqueza de Naamán? Y él se fue y mintió en nombre del profeta para conseguirlo. Yo quiero decirles, eso no fue algo que surgió ahí. Eso fue algo que estaba en su corazón. Por eso necesitamos la sinceridad para saber lo que hay en el corazón. Porque cuando se manifiesta lo que hay en nuestro corazón, cuando es probado. Cuando es probado. En el área donde está la raíz del pecado todavía, cuando es probado, ahí explota. El amor al dinero más que a Dios estaba en el corazón. Y cuando él vio ese oro brillar y es toda esa riqueza, no le importó nada, mintió para conseguirlo. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando él vuelve y le pregunta a Eliseo, ¿de dónde vienes? ¿Y de dónde? Si yo estuve ahí en el fondo. Y Eliseo le dice, ¿no te vi yo cuando este hombre bajó y te dio lo que te dio? Y ahí Eliseo le dice, por eso la lepra que había sobre Naamán viene sobre ti y tus descendientes. Esa es la historia que escribió
Giezi sobre su generación. Él podría haber pedido, yo quiero el doble de Eliseo. Yo quiero esa unción. Pero él deseó otra cosa. El joven rico, en la misma línea, tuvo un encuentro con Jesús. Yo le llamo a veces el discípulo número 13, porque parece ser que él tuvo esa oportunidad, ese privilegio. Jesús dice, Jesús ve su corazón y ve cuánto él amaba al dinero. Y que su amor al dinero era tan grande que él no podía amar a Jesús. Porque solo podemos servir a un Señor, dice la Biblia. Entonces, Jesús dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él se fue triste. Jesús pesó su corazón, él supo su área. Él supo en qué parte de su corazón estaba pegado Sodoma. El problema no era el dinero está muerto. El problema no era tampoco que tenía mucho dinero, eso no es un problema. Dios bendecía con mucho dinero a la gente que le amaba y obedecía. No era el problema era el amor al dinero, que reemplaza a Dios y se vuelve un Dios. Porque cuando, así como en el caso de Giezi, así como en el caso de Judas, así como en el caso del joven rico, amaban más las riquezas que a Dios. Por eso tomaron las decisiones que tomaron. Y eso es hoy día lo más común. Quedó con lepra Giezi y su descendencia y sin unción. Daniel amó tanto a Dios que lo amó más que a su propia vida, porque a los 17 años decidió no contaminarse. Y esa decisión le debería haber costado la vida si no hubiera sido porque Dios le dio gracia a los ojos del siervo del rey. Porque negarse a comer la comida del rey, del imperio más poderoso de esa tierra, significaba muerte. Pero dice la Biblia, y Dios, o sea, después de la decisión, dice, Dios le dio gracia a los ojos de Dios. Y dice, y Dios le dio más sabiduría. Y Dios esto, y Dios esto. Y eso fue todos los días de su vida. Dios estuvo primero, ya anciano. Le pusieron una trampa para que no orara y él seguía orando 3 veces al día en dirección a Jerusalén con la ventana abiertas, honrando al Dios de los cielos, como era su costumbre. Y fue llamado amigo de Dios. Y en otro versículo, Daniel muy apreciado por Dios. Qué tremendo. Otro personaje bíblico, Elí. Elí fue el sacerdote de Israel y juez. Tenía un problema que sus hijos agarraban de las ofrendas que la gente traía para Dios y también que se acostaban con las mujeres que venían hacia el templo detrás de la cortina del santuario, fornicaban, y Elí lo veía y decía, hijos míos, se habla mal de ustedes,
no está bien lo que hacen. Y Dios lo llamó flojo. Quizás con otras palabras, pero le dijo, vos no impediste. Yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian, Dios le dijo. Porque no ponerle límite para Dios era despreciar a Dios. Y fue tal la maldición sobre la familia de Elí que Dios le dijo, en un solo día van a morir tus dos hijos. Vas a morir tú. Se murió su nuera, tuvo un parto difícil, llamó a su hijo antes de morir Icabod, que significa sin gloria. Y la maldición sobre su descendencia fue que todos morirían en la mitad de sus años y que iban a ser mendigos en el templo en vez de ser el sacerdocio. Permitió el pecado, honró más al pecado que a Dios en su familia. María era muy joven cuando el ángel le habló, pero María creyó y dijo que sea hecho como tú dices. Ella estuvo dispuesta. Le podría haber costado la vida, porque el marido podría haberse enfurecido y haberla matado porque ella estaba embarazada de no sé quién para los hombres. Ella creyó, obedeció y su nombre está como una bendición que trajo al Mesías, el Salvador a nuestra vida. Qué tremendo, qué difícil habrá sido. Habrá sido mucho más difícil para ella con la edad que tenía, porque probablemente tenía mucho menos de 20 años. Un compromiso tremendamente grande. Saúl fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él. Fue transformado en otra persona. Él escuchó que un pueblo se le iba a destruir, que se le estaba oprimiendo, que le iban a quitar los ojos a los de Jabes de Galaad, el ojo derecho, y el Espíritu de Dios vino sobre él y él liberó a ese pueblo. Y así Dios le fue usando, pero por el camino él perdió el temor de Dios. Por el camino él se acostumbró. Por el camino él empezó a ser a su criterio un poco más inteligente que Dios. Y empezaba a hacer las cosas un poco diferente a lo que Dios le había dicho que debería hacerlo. Parece ser que Saúl encajaría a la perfección en nuestra cultura cristiana de nuestro tiempo, pero no en la cultura del reino de Dios. Dios fue claro con él. Tu desobediencia es igual a brujería. A Dios le agrada más que le obedezcas que sacrificios. Y acá queda en la historia como un ejemplo de maldición.
Siempre le recordamos. O sea, yo creo que pocos le recuerdan por las grandes victorias. Todos le recordamos porque fue desechado, quedó endemoniado y cómo terminó, prácticamente suicidándose. Josué tomó la decisión desde joven de encerrarse con Dios. Moisés entraba y salía de la tienda del encuentro con Dios, pero Josué permanecía ahí buscando el rostro de Dios. Jóvenes, aprovechen bien el tiempo. Busquen a Dios. Yo quiero decirles algo. Si su corazón desea el mundo, lastimosamente yo estuve ahí, le puedo decir, ahí no hay nada. No hay nada. Lo que hay, falta de paz. Cerca de Dios hay todo. Si a ustedes les parece que la vida cristiana es aburrida, es porque no se encontraron todavía con Dios. No hay algo más tremendo que encontrarse con Dios y experimentar la gloria de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Yo recorrí el mundo, ahí no hay nada que se parezca al placer y al gozo de la presencia de Dios. No lo prueben. Balaam fue un profeta, pero desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis está como ejemplo de maldición, porque también se dejó contratar por dinero para maldecir al pueblo de Dios. Se dejó usar y quedó registrado así. Pedro fue un pescador, un don nadie, un olvidado por la sociedad. Y un día Jesús pasó por ahí y le dijo, vení, seguime. Pedro no dijo, yo no sé leer, porque no sabía leer, la Biblia lo dice. Después lo habrá aprendido con Jesús. Él dejó todo y le siguió. Y fue el primer pastor, el fundador de la iglesia. La primera piedra que puso Cristo. Fue uno de los pilares de la transformación del mundo de aquel tiempo. Fue uno de los pilares, quizás las mujeres no lo saben, pero de la reivindicación de la mujer. Antes de Jesús, la mujer, se decía que la mujer no tenía alma. No era número, no se contaba. Por eso decían tantos hombres y mujeres y niños. Hay muchos que no saben que hace 100 años atrás se decían que la gente de piel oscura no tenían alma. Eran como animales. Y así era la mujer todavía en tiempo de Jesús, hasta que Jesús y los discípulos, con la predicación del mensaje, no con una revolución como hoy día se trata de hacer, no, por el poder de la palabra y del Espíritu se transforma, no por el poder de las redes. Pablo para mí es un ejemplo de lo que tú y yo podemos ser. Nuestro pasado puede ser oscuro. Pablo era un asesino de cristianos. Pero el día que se encontró con Jesús, él fue transformado en el mayor predicador del Evangelio hasta dar su vida por Jesús.
Yo creo que nadie corrió como Él por Cristo. Lo que en el pasado fuiste, tú no lo puedes borrar. Jesús sí. La Biblia dice que Él borra y no se recuerda si nos arrepentimos. Pero nuestro futuro lo escribimos nosotros. Con Dios o sin Dios. María Magdalena, mujer mundana que se prostituía, endemoniada, fue liberado por Jesús. Un ejemplo de bendición en la palabra de Dios. Su pasado fue borrado y su futuro fue fidelidad con Dios. Y quiero agregar, nadie se pierde por culpa de otros. Cada uno decide su eternidad. Mientras te excusas en que otros son así, así, por eso tú eres así, no has llegado a tu propio corazón. Si no estás todavía en excusas para no confrontar a tu yo, que se escuda detrás de las excusas. Muchos que su pasado fue oscuro, pero cuando el Señor los rescata, caminan fielmente con Él. Así que lo que hoy decidimos determina nuestra eternidad y cómo seremos recordados.